Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Natalia Contreras Villanueva, estudiante del 10º semestre de Medicina Veterinaria. En el presente video presento el informe final de mi rotación en mi práctica universitaria en la clínica Movet, en la sede especialmente de Castilla y Salida. Para contextualizar, decimos que Movet es una clínica que se presta la atención de perros y gatos, y pues durante este periodo pues participé en manejo de pacientes hospitalizados y general, cuidando pues pacientes críticos y digamos en casos de obstetricia y manejo de pacientes infectocontagiosos, al igual que la implementación de soporte nutricional. Eh, a continuación expongo mis objetivos y el diagnóstico por los componentes de las actividades realizadas y la discusión por la literatura y las recomendaciones y conclusiones. Como objetivo general, especifico fortalecer mis competencias en el área clínica en el abordaje integral del paciente canino y felino hospitalizado, aplicando criterios de bioseguridad, monitorización de estado hemodinámico, hidratación y soporte de los cuidados críticos y el manejo nutricional durante mi práctica en la clínica Moet. Mis objetivos específicos fueron aplicar medidas de bioseguridad en el manejo de pacientes infectocontagiosos en el caso de parvovirus y moquillo para prevenir la contaminación cruzada con los pacientes que se encontraban en la clínica. Segundo, interpretar herramientas de monitorización del paciente crítico como el AFAS, la medición ecográfica de la vena cava caudal, para valorar el líquido libre y el estado de volumen y volemia de la hidratación del paciente. Tercero, participar en el manejo del paciente crítico hipotenso mediante infusiones de tasas constantes, incluyendo vasopresores como la noriperifina, y en terapias de reanimación. Y ya por último, apoyar procedimientos de obstetricia, sondaje urinario o nasogástrico y la evaluación clínica nutricional de los pacientes hospitalizados. Al componente diagnóstico, empezamos con la parte clínica. El mayor volumen de mi práctica fue clínico. Identifiqué cómo el manejo una casística alta de pacientes hospitalizados y críticos, lo que me permitió involucrarme en la monitorización hemodinámica, al igual que la ecografía a pie de la jaula, el manejo de infusiones, colocación de sondas y evaluación de la clínica diaria. Como hallazgos diagnósticos del servicio, encontré una alta demanda de pacientes, de 10 a 15 en muchos casos por turno, frente a un equipo reducido, lo que limita el tiempo de atención del paciente. Ya como el componente de producción, mi acercamiento fue a través de la reproducción de la obstetricia canina. Participé en el manejo de partos y el uso de oxitocina para apoyar en hembras con contracciones inadecuadas y con partos distóxicos, y esto me relaciona con el manejo reproductivo y la eficacia reproductiva de los animales a base de los componentes productivos. Y ya por último, como el componente de salud pública, mi aporte se centró en la prevención de enfermedades transmisibles dentro del hospital, el manejo de pacientes con parvovirus y moquillo bajo protocolos de bioseguridad. De igual protege tanto a la población hospitalaria como evita la diseminación ambiental de agentes de relevancia epidemiológica en la población canina de la ciudad. Durante las prácticas realicé las siguientes actividades: en la parte de bioseguridad en insectos contagiosos, en el manejo de los pacientes con parvovirus y moquillo, aplicando medidas de bioseguridad como el aislamiento, el uso también de los elementos de protección, y pues igual la orden de atención de estos pacientes, pues digamos en muchos casos era el último paciente que se realizaba para no terminar contaminando a los otros pacientes, y digamos si llegamos a tener un cachorro era de mayor importancia. Ya en la parte del monitoreo y del paciente crítico, aprendí a preparar y administrar infusiones a tasas constantes para el manejo del dolor, en uso en casos de hipotensión, igual en casos de bradicardia o en taquicardia, de lo que sea necesario. También participo en momentos críticos como terapias de reanimación. En este caso, pues también muestro videos de una perrita que salió de su cirugía, y en este caso se le hizo terapia de reanimación para poder mantener la vida, pero no fue satisfactorio y la perrita murió. Pero ahí aprendí cómo actuar en un momento de paro cardiorrespiratorio en un alimente. En mi primer informe había mostrado que había estado en el área de ecografía, específicamente en el área de imágenes diagnósticas de la clínica Mover. En este caso, pues, especifica la importancia de tener estas imágenes diagnósticas para poder trabajar en el hospital, como la realización de AFAS para verificar el líquido libre en el abdomen. También aprendí la medición de la vena cava caudal para estimar el grado de deshidratación y el estado de volemia y la tolerancia al líquido del paciente. Al igual que accesos vasculares, conocí el uso de elementos del paciente crítico como un catéter de acceso venoso central, y en eso también participé. Y ya como componente de producción, hablamos que participé en la parte de obstetricia, en el manejo de hembras en parto y el uso de oxitocina para favorecer las contracciones y la expulsión de los cachorros. La parte de sondajes y
específicamente nasogástrico urinario. Colaboró en la colocación de sondas urinarias en pacientes con flu y de sondas nasogástricas como usaban como vía de alimentación. Al igual, también ayudé en la parte de soporte nutricional. Participé en el cálculo de requerimientos alimentarios intrahospitalarios, justificando el porcentaje de alimentación según el paciente y el estado gastrointestinal del paciente, teniendo en cuenta, digamos, que un paciente que lleva mucho tiempo sin comer no se podría dar la ración completa que este ameritaba. Entonces manejábamos un porcentaje para poder determinar qué tanta alimentación tenía que dársela al paciente. Que también participé en la toma de constantes, examen clínico del paciente, al igual que medicina de presión arterial, verificación del estado del paciente cuando estaba en su canil, todo eso durante mi tiempo que estuve en el hospital como en Castilla y salud. Al contrarrestar mi experiencia con la literatura actual, encuentro varios puntos y respaldos para mejorar. Primero, el uso de norepinefrina como vasopresor de elección en el paciente hipotenso está respaldado por la literatura. El uso de cuidados críticos en pequeños animales, donde reportan como las terapias más eficientes para corregir la hipotensión. Recordemos que eso es una dosis que se debe manejar microgramo, kilogramo, minuto en una infusión continua. Entonces, en este caso, pues recomendaría protocolizar más estas infusiones para pues evitar errores. Ya, segundo, la faz y la medición de la vena cava. Sabemos que la faz detecta el líquido libre y permite asignar, digamos, una abdominal fluid score. Y el índice de colapsibilidad de la vena cava caudal asocia al estado de volemia y la respuesta de fluidos. Recomiendo el uso sistémico, digamos, para identificar, no sé, tener muy en cuenta cuánto es el porcentaje que tiene este animal y poderlo guiar en la fluoroterapia. Ya como tercero, en la parte de obstetricia, la literatura recomienda dosis bajas de oxitocina para pues tener como unas contracciones más fisiológicas frente a dosis altas porque algunas pueden producir tetania urinaria. Y también recomiendo verificar la ausencia de obstrucción del canal del parto antes de administrar este medicamento o la oxitocina para evitar, digamos, más complejos al momento del parto de la perra. Si no, pues podríamos llegar a decir a qué momento es necesario. Ya como cuarto, el manejo de paciente obstructivo con flu, el sondaje urinario permanente con sistema cerrado estándar, pues utilizar catéteres de 3 a 5, digamos, por máximo 3 días y vigilancia, digamos, de las infecciones. Y ya en quinto, hablando de una falencia que observé fue la ausencia de enfoque car-friendly. Los pacientes felinos se estresaban con la manipulación, lo que dificultaba la recuperación. Esto coincide con las guías que hemos visto y que se señalan que el estrés en gatos altera la exploración y los resultados y la evolución clínica. Recomiendo implementar medidas car-friendly, sabiendo que Movete es una clínica que atiende especialmente solamente perros y gatos, entonces tener que pues evitar jaulas que tengan contacto con otros pacientes, escondites, manipulación bajo estrés, para mejorar la recuperación de estos felinos. Y ya como última falencia que identifiqué es la sobrecarga a veces de pacientes que tienen los médicos, ya que digamos de un momento que hay de 10 a 15 pacientes por turno y solamente se encuentra el médico y el auxiliar. Entonces digamos que recomendaría por parte de MOVET tener muy en cuenta esas situaciones y saber, digamos, en qué momento poder llevarle a personal de apoyo a estos médicos para poder, digamos, salir del buen turno y atender. En conclusión, la práctica en MOVET fortaleció mis competencias de manejo del paciente crítico, canino y felino, integrando pues bioseguridad, monitorización ecográfica, soporte hemodinámico, obstetricia, sondajes de nutrición y clínica, y confirmé la importancia de basar las decisiones de la evidencia en las herramientas objetivas digamos, en la clínica, la necesidad de una adecuada relación entre el personal y la carga de pacientes. También agradezco al equipo de la clínica y a mi líder, a los dos líderes que tuve en este caso en MOVET para poder aprender toda esta información.